Bueno, ya terminando las modalidades de continuación de la empresa, un tema apasionante realmente, eh, no hay posibilidades de agotarlo con videos, vamos a tener que dedicarnos obviamente en clases de Zoom a profundizarlo. Hay una modalidad continuativa que un gran síndico bonaerense, porteño más concretamente, el José Escandel, Pepe para los amigos, le llamaba modalidad sui generis. Sin embargo, el 187 lo dice con toda claridad, aunque es una continuación del artículo 186, y es cierto que aparece planteado antes de los artículos 189, 190, 191, 192 y hasta 195, que habla de todas las modalidades que ya hemos analizado en el video anterior. Fíjense que el artículo 187 va a habilitar al síndico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que, conforme al artículo 186, contrate sobre los bienes de la quiebra. Por ejemplo, contrate el alquiler de establecimiento de determinados activos y no a toda la empresa o no a todo un establecimiento, sino que los bienes que sean necesarios. Y va a decir el 187 que de acuerdo con las circunstancias, el juez puede requerir que se presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que estime más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías. Y va a señalar en el segundo párrafo, la cooperativa de trabajo de trabajadores, dice la misma ley, del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso se admitirá que garantice el contrato en todo o en parte con los créditos laborales de sus asociados pendientes de cobro en la quiebra, que estos voluntariamente afecten a tal propósito, con consentimiento prestado en audiencia ante el juez de la quiebra y con intervención de la asociación sindical legitimada. En una palabra, los trabajadores pueden garantizar, ¿no es cierto?, el contrato con sus créditos. Y va a señalar, la sindicatura fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y a esos fines está autorizada para ingresar al establecimiento para controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad. Entonces, vemos que, en definitiva, lo que se trata a través del 187 es ya no continuar todo el emprendimiento ni un establecimiento, sino que alcance el alquiler o la locación de determinados bienes para articular de nuevo una actividad productiva. Y es lo que muchas veces los trabajadores han hecho. Han alquilado los bienes más importantes, más relevantes, pero que no requerían, por ejemplo, mantener toda la infraestructura del establecimiento, y con eso han empezado una actividad productiva. En definitiva, han continuado más fragmentadamente la explotación, pero les ha servido para mantener su fuente de trabajo. Y lentamente han ido recuperando la posibilidad de poner en pie al establecimiento. Este es un caso puntual en Córdoba, ya les los dije, de Comercio y Justicia, y es fundamental tenerlo en cuenta. También quiero señalarles que obviamente, así como ya les dije que el artículo 145 suspende todos los contratos en la quiebra, el artículo 196 suspende los contratos de trabajo por 60 días hasta que el juez resuelva la continuación o no de la actividad. Porque si hay continuación de la actividad, será el síndico, si está a cargo de él, la continuación de la explotación de la empresa, el que va a elegir a los trabajadores, empezando por los de mayor antigüedad, los que tienen carga de familia, conforme a la ley de contrato de trabajo. De lo contrario, si los que van a continuar son los trabajadores, se produce la resolución del contrato de trabajo, en realidad el distracto laboral, porque los trabajadores dejan de tener la relación de trabajo y se incorporan como asociados a la cooperativa
en formación. Y esto es fundamental porque habrá que liquidarle los créditos que se le deban hasta la fecha de la quiebra para que puedan aplicarlos allá cuando se produzca la liquidación de la empresa a la compra o adquisición del establecimiento o de la empresa que hayan continuado. Y esto es fundamental porque obviamente van a poder, ¿no es cierto?, disponer de esos recursos. Vamos a ser absolutamente honestos, muchas veces bastante insuficientes si el Estado no facilita la labor de los trabajadores, no solamente con el apoyo técnico que está planteado en el artículo 191, sino también con créditos blandos que le permitan hacerse de fondos para que surja la actividad con mayor claridad. Por eso yo les dije ya cuando hablamos de los principios generales del derecho concursal que no todas las empresas se pueden continuar por los trabajadores, sino solo aquellas en las que estos tengan el conocimiento técnico, el background, es decir, la capacidad, la idoneidad de seguir adelante con la producción, que el verdadero capital sea el conocimiento y la habilidad y la aptitud de los trabajadores en elaborar determinados productos. Hay obviamente un tipo de empresas donde lo realmente valioso es mucho más que los bienes de capital, es el trabajo y la calidad técnica de quienes laboran en ella, como sucede en numerosas indumentarias, textiles, empresas gráficas, periodísticas, etcétera, etcétera. Otro tipo de empresas es más dificultoso. Y lo que también es fundamental en orden a los contratos de trabajo, no solamente es la liquidación, ¿no es cierto?, de lo que se le debe como indemnización, sino que también quien adquiera la empresa va a ser continuador de quienes han estado trabajando o laborando en la empresa, como dice el artículo 199. El artículo 199 va a decir: el adquirente de la empresa, así sea un tercero o la misma cooperativa cuya explotación haya continuado, solo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores cuya relación se mantuvo en ese periodo. Esto es fundamental, claro, cuando se trata de un tercero, porque la cooperativa ya los propios trabajadores van a estar a cargo del emprendimiento como asociados. En consecuencia, va a decir el artículo, no es sucesor del fallido, sino en ese concepto, y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación o pago en el concurso. En caso de que el adquirente sea la cooperativa de trabajo, deberá estarse al régimen de la ley 20.337, es decir, de la ley de cooperativas, que es la que regla la actividad también de este tipo de entidad solidaria. Bueno, ahora habría que proseguir, ¿no es cierto?, ya analizando más detenidamente el funcionamiento de la explotación con el abono del canon locativo. Normalmente se alquilan los establecimientos o los bienes, sea por vía del 189, del 190 o del 187, se mantiene el tipo de explotación, y cuando los trabajadores empiezan a lograr renta o frutos, se conjuga o converge con el plazo que ha fijado el juez para la venta de la empresa. Y la venta de la empresa en marcha deberá ir por vía de licitación, como lo dice el artículo 205, y deberá correlacionarse con el artículo 203, que habilita la compra
y el derecho de los trabajadores a aplicar sus indemnizaciones laborales como dividendo y como parte de pago del valor de la empresa. Un tema que, como ya les señalé, lo visualizaremos y lo analizaremos puntualmente cuando veamos la liquidación allá en la bolilla 16. Bien, este video ha sido corto, pero me ha servido para darle fin a esta última y tercera modalidad sui generis de continuación que tiene mucho predicamento jurisprudencial y que normalmente es ignorada en la enseñanza libresca porque normalmente se aborda la continuidad inmediata, la continuidad del 190 y esta del 187 se la deja de lado. Por eso he querido rescatársela especialmente y poner de relieve, ¿no es cierto?, que los contratos de trabajo, cuando la continuación la decide el síndico, pasados los 60 días deberá hacer la elección de los trabajadores que continúa. Y que en el caso de la cooperativa, los trabajadores se incorporan ya en otro rol, se transforman en asociados cooperativos. Y entonces son los dueños de la explotación y consecuentemente aspiran a adquirir el emprendimiento. Bueno, estoy en deuda con ustedes en toda esta temática que es riquísima y espero que en las clases podamos seguir profundizándola. Muchas gracias por la atención que me han prestado.